Buenas tardes, magistrados provisionales en funciones José Osorio Amezquita y Armando Javier Maldonado Acosta. Licenciada Beatriz Noreiro Escalante, secretaria general de Acuerdos. Asimismo, agradezco a las personas que siguen nuestra transmisión a través de las diversas redes sociales. Damos inicio a la sesión pública convocada para esta fecha, por lo que solicito, secretaria general de Acuerdos, proceda a verificar el quórum y dar cuenta con los expedientes a tratar. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo y hago constar que además de usted se encuentran presentes los magistrados provisionales en funciones José Osorio Amezquita y Armando Javier Maldonado Acosta. Por tanto, existe quórum para sesionar en forma válida. Asimismo, le informo que los asuntos enlistados para el día de hoy consisten en 3 juicios de la ciudadanía cuyos datos de identificación, nombres de las partes actoras, autoridades responsables y números de expedientes quedaron precisados en el aviso correspondiente publicado en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Gracias, secretaria general de Acuerdos. Compañeros magistrados, está a nuestra consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución de los expedientes a tratar. Por tanto, sírvanse a manifestarlo mediante votación económica de la manera acostumbrada. Gracias. Magistrada presidenta, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En mérito de lo anterior, me permito ceder el uso de la voz a la jueza instructora Alejandra Castillo Llosa para que dé cuenta al Pleno con los proyectos de resolución que propone el magistrado provisional en funciones Armando Javier Maldonado Acosta en los juicios de la ciudadanía 38 de 2023 y 03 del presente año. Gracias. Buenas tardes, magistrada presidenta y magistrados. Doy cuenta con la propuesta que formula el magistrado Armando Javier Maldonado Acosta en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales 38 del año 2023, promovido por Beatriz Millán Pérez para controvertir el acuerdo de incompetencia de la denuncia de violencia política en razón de género emitido por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco en el procedimiento especial sancionador PES/021/2023. La pretensión de la recurrente consiste en que se revoque el acuerdo de incompetencia dictado por la autoridad responsable para que ésta resuelva la denuncia que le fue presentada. En síntesis, la promovente se agravia de la autoridad responsable por declararse incompetente, pues considera que al emitir el acuerdo de incompetencia que hoy se impugna, incurrió en una indebida fundamentación y motivación al determinar que la conducta de violencia política en razón de género denunciada no forma parte de la materia electoral por no encontrarse la actora ejerciendo un cargo público o de elección popular al momento de ocurridos los hechos denunciados, vulnerando así el principio pro persona y el principio de progresividad y en consecuencia discriminándola y vulnerando su derecho de acceso a la justicia electoral. El ponente propone declarar fundados los agravios en atención a la obligación de las autoridades de juzgar con perspectiva de género y actuar con debida diligencia para garantizar el derecho de acceso a la justicia de conformidad con las normas relativas a la distribución de competencias en materia de violencia política en razón de género. Lo anterior porque la responsable debió atender a que en el caso que se estudia acontece un conjunto de circunstancias en concreto que arrojan que las conductas denunciadas que fueron ejercidas contra una militante de un partido político con aspiraciones para ocupar algún cargo de elección popular, a consideración de la ponencia, se trata de una posible vulneración a sus derechos político-electorales y que por tal motivo pertenece a la materia electoral competencia de la responsable. A partir de esas consideraciones es que se proponen tener por fundados los agravios consistentes en indebida fundamentación y motivación, vulneración al principio de pro persona y el principio de progresividad y en consecuencia su derecho de acceso a la justicia electoral. Asimismo, se estima que no es necesario entrar al estudio del agravio relativo a la discriminación que aduce la justiciable le fue cometida por autoridad responsable en el acuerdo impugnado, toda vez que con la propuesta previa ha alcanzado sus pretensiones. Por cuanto hace el pronunciamiento contenido en el punto 4 del acto impugnado, por el que la responsable da vista con dicha resolución a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, si bien la actora no se agravia al respecto, habiendo observado
este ponente el cumplimiento a las vistas ordenadas y que derivado de ello se sustanciaron los procedimientos atinentes, se propone dejar intocado el punto cuarto del acto controvertido. En consecuencia, a partir de una perspectiva de género, se propone revocar parcialmente la resolución impugnada para efectos de que la autoridad responsable admita la denuncia. Seguidamente doy cuenta con la propuesta que formula en el juicio de la ciudadanía 03 de este año, promovido por Agustín Pérez Contreras, quien se identifica como hombre homosexual, integrante de la población LGBTTIQ+, y aspirante a candidato independiente a la presidencia municipal de Nacajuca, Tabasco, para controvertir el acuerdo CE/2023/072, aprobado por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco el 30 de diciembre de 2023, mediante el cual dio respuesta a su solicitud de prórroga para la obtención del apoyo ciudadano y de la aprobación de lineamientos para la aplicación del régimen de excepción en localidades del citado municipio. El actor considera que es incongruente y vulnera sus derechos político-electorales lo firmado por la responsable, en el sentido que su solicitud no justifica la procedencia de prórroga del plazo para la obtención del apoyo de la ciudadanía, toda vez que el municipio de Nacajuca no es identificado como una localidad con un alto índice de marginación. Ello, pues si bien el actor reconoce que ese índice es muy bajo, considera que igualmente genera un escenario de vulnerabilidad, por lo cual la responsable debió emitir los lineamientos solicitados en algunas localidades del municipio, sobre todo porque ha encontrado resistencia y desconfianza de la ciudadanía al utilizar la aplicación móvil Mi Apoyo Ciudadano INE. El ponente propone declarar los agravios fundados e inoperantes. Ello es así, en primer lugar, porque el actor hizo su solicitud el 30 de diciembre pasado, faltando 3 días para el vencimiento del plazo para la recaudación del apoyo ciudadano. Se recalca que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la emisión de lineamientos para la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo de la ciudadanía mediante el uso de la aplicación móvil Apoyo Ciudadano INE, instruyendo a los organismos públicos locales para su utilización, y previó un régimen de excepción para que la captación del apoyo ciudadano se pudiera hacer por cédulas físicas y no a través de la aplicación móvil, acotándolo a los municipios con un alto índice de marginación, pero delegando a los entes electorales locales la facultad para establecer dicho régimen. En ese escenario se estima correcta la respuesta de la responsable y que no causa afectación a los derechos político-electorales del recurrente al declarar improcedente la implementación del régimen de excepción, dado que, con base en los índices de marginación por municipio elaborados por el Consejo Nacional de Población, se advierte que Nacajuca tiene un grado de marginación muy bajo. Por tanto, no hubo materia para aprobar la reglamentación que el actor pretende antes o después del inicio del plazo que corrió del 5 de diciembre pasado al 3 de enero de este año. La inoperancia de los agravios reside en que el actor no adujo ante la responsable ni ante esa instancia jurisdiccional razones por las cuales hizo su petición el 30 de diciembre, faltando 3 días para la conclusión del plazo de captación del apoyo ciudadano, pues si desde el inicio se encontró con la resistencia alegada y a sabiendas que no se había dispuesto un régimen de excepción para Nacajuca, resulta ilógico que pretenda que la autoridad le conceda una prórroga por un plazo similar de 30 días, lo que conlleva a afirmar que se benefició de su propia actitud omisa. Tampoco se puede considerar que el acuerdo impugnado sea discriminatorio, pues no tiene un sesgo de género, orientación o expresión sexual, ya que está basado en la hipótesis del artículo 92 de los lineamientos de verificación del apoyo ciudadano, el cual se dirige a regular el régimen de excepción para la obtención del apoyo ciudadano para todas las personas aspirantes a alcanzar candidaturas independientes. Sin embargo, aún bajo una perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género, no puede considerarse eximirse al actor del cumplimiento de la norma, tomando en consideración que en el caso la adopción del régimen de excepción no está justificada, lo que no lo coloca en una situación de desigualdad frente a otros aspirantes ni ante el órgano electoral responsable. Por estas y otras razones que se exponen en el proyecto, se propone confirmar el acuerdo recurrido. Es cuanto, Presidenta, magistrados. Gracias, jueza e instructora. Compañeros magistrados, se encuentra a nuestra consideración los proyectos mencionados en la cuenta. Si desean hacer uso de la voz, pueden hacerlo, manifestarlo al respecto. Yo sí tendría nada más una aseveración en el proyecto 03 de la ciudadanía, del que se dio cuenta. Ahí, por ser una cuestión
formal. Obviamente se está regresando al Consejo Estatal para que sea la comisión y el Consejo Estatal quienes hagan las investigaciones correspondientes, y en el proyecto se dejó claro que pues no entramos a ninguna cuestión ni de fondo que pudiera ser la aspiración de una militante o de alguna cuestión, y eso nada más aclararlo porque en eso habíamos quedado y que quede debidamente asentado en las consideraciones del proyecto que se estaría votando. Haciendo la aclaración, compañeros magistrados, emitiría yo mi voto a favor, enunciaría y adelantaría mi voto a favor con estas consideraciones. Si no hay más intervenciones, agradezco a la jueza y solicito a la Secretaría General de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado provisional en funciones, José Osorio Amezquita. A favor de las propuestas. Magistrado provisional en funciones, Armando Javier Maldonado Acosta. Son mis consultas. Magistrada presidenta, Margarita Concepción Espinosa Armengol. A favor de los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, Secretaría General de Acuerdos. En consecuencia, y en lo que respecta al juicio de la ciudadanía TET-JDC 38/2023-1, se resuelve. Primero, se revoca parcialmente el acuerdo impugnado en los términos de la presente ejecutoria. Segundo, se deja intocado el punto cuarto del acuerdo impugnado. Tercero, se ordena a la Secretaría Ejecutiva del IEPCT proceda en los términos expuestos en el considerando de efectos. En cuanto al juicio de la ciudadanía TET-JDC /03/2024-1, se resuelve. Único, se confirma el acuerdo CE/2023/072 aprobado por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco en sesión extraordinaria urgente del 30 de diciembre de 2023. Siguiendo con el orden del día, procedo a dar el uso de la voz a la jueza instructora Beatriz Manzanilla Falcón para que dé cuenta al Pleno con el proyecto de resolución que de igual manera propone el magistrado provisional en funciones Armando Javier Maldonado Acosta en el juicio de la ciudadanía 44 de 2023. Gracias. Buenas tardes, magistrada presidenta y magistrados. Doy cuenta con la propuesta que formula el magistrado Armando Javier Maldonado Acosta relativo al juicio de ciudadanía TET-JDC-44/2023, interpuesto por una ciudadana por su propio derecho en contra de la resolución de 27 de noviembre de 2023, emitida por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, en el procedimiento especial sancionador PES /017/2023, concretamente por declarar la inexistencia de actos de violencia política en contra de la mujer en razón de género. La pretensión de la parte actora es que se revoque la resolución impugnada, se deje sin efectos la declaratoria de inexistencia de actos de violencia política contra la mujer en razón de género y en consecuencia se determine que se actualiza la BPG. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios expresados por la actora y confirmar la resolución impugnada. Lo anterior, toda vez que la justiciable en esencia esgrime que la autoridad responsable no fue exhaustiva en la resolución impugnada, porque a su percepción no analizó en su integridad ni el contexto en el que se dio la entrevista que concedió el diputado local Juan Álvarez Carrillo a las afueras del Congreso del Estado. A su vez, se duele que la autoridad responsable no realizó un análisis integral con perspectiva de género del acta circunstanciada de inspección ocular realizada a las manifestaciones hechas por el denunciado, por lo que estima que no se cumplen con los aspectos mínimos para suponer que se realizó un análisis desde una óptica para juzgar con perspectiva de género. En primer lugar, el ponente propone declarar infundado el agravio en relación a la falta de exhaustividad en la resolución, ya que de las constancias que obran en autos se desprende que la resolución de la responsable no es genérica ni imprecisa,
debido a que sí entra el estudio de fondo, ello al realizar el análisis integral y contextual de las manifestaciones vertidas por el diputado local en la entrevista en cuestión, por lo que no le asiste la razón jurídica a la actora, ya que las manifestaciones en comento fueron estudiadas en su totalidad, con eficacia y con la suficiencia que exige el principio de exhaustividad, por tanto, se cumple con dicho principio. En segundo lugar, respecto a la falta de juzgar con perspectiva de género, se advierte que la autoridad responsable expuso suficientes razones por las que determinó la inexistencia de los actos de BPG, en virtud de que analizó cada expresión y explicó por qué a su criterio no son dirigidas a la demandante por ser mujer, ni denigran al sexo femenino, máxime que no impactan las mujeres por el simple hecho de serlo, sino que son expresiones que, indistintamente el género sobre que recaigan, tendrían como resultado el mismo efecto. De la resolución se puede advertir que, si bien en la entrevista que nos ocupa, el diputado hace alguna referencia hacia la denunciante en su carácter de presidenta municipal, lo cierto es que, del contexto integral de la entrevista, se infiere que las manifestaciones vertidas por el denunciado no fueron dirigidas al actor en su calidad de mujer. Ello, pues su base es visibilizar el supuesto apoyo hacia sus familiares y los supuestos actos de precampaña realizados por estos, motivo por el cual la conducta controvertida no constituye un acto de violencia política de género, sino que fueron dirigidas a la persona con relación a temas de interés general de la ciudadanía en el contexto del debate público. De ahí que los planteamientos resulten infundados, pues la actora parte de una premisa indebida, al considerar que las manifestaciones vertidas en la entrevista son objeto de controversia, se traducen en violencia política en razón de género. En ese tenor, para tener acreditada la BPG, no resulta suficiente que se acredite la existencia de alguna de las conductas enlistadas en el artículo 20 ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Materia Política, o bien del artículo 52 bis de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, sino que, además, una vez determinada la existencia de dichas conductas, también se acredite la actualización de una serie de elementos que tienen como fin demostrar que los actos y omisiones que se acusen hayan sido desplegados en contra de una mujer por el simple hecho de ser mujer, lo que no acontece en la especie. Finalmente, lo infructuoso de los agravios estriba en que era necesario que se cumpliera con los 5 elementos que se establecen en la Jurisprudencia 21-2018, para tener por actualizada tal hipótesis normativa, y en el caso que nos ocupa, únicamente se actualiza uno de los 5 elementos. Por estas y otras consideraciones que se razonan ampliamente en el proyecto, es que se propone confirmar la resolución controvertida. Es cuanto, magistrada presidenta y magistrados. Gracias, jueza instructora. Compañeros magistrados, se encuentran a nuestra consideración los proyectos mencionados en la cuenta. Si desean hacer uso de la voz, pueden hacerlo o manifestarlo al respecto. Si no hay más intervenciones, solicito a la Secretaria General de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado provisional en funciones, José Osorio Mezquita. A favor del proyecto. Magistrado provisional en funciones, Armando Javier Maldonado Acosta. Es mi consulta. Magistrada presidenta, Margarita Concepción Espinosa Armengol. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía TET-JDC-44, diagonal 2023-1, se resuelve. Único, se confirma la resolución del 27 de noviembre de 2023 emitida por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el procedimiento especial sancionador PES-017-2023. Una vez agotados el análisis de los puntos del orden del día, compañeros magistrados, Secretaria General de Acuerdos, juezas instructoras, así como al apreciable público que nos sintonizó a través de nuestras diversas redes sociales, siendo las 12:38 del 29 de enero del presente año, doy por concluida la sesión pública del Tribunal Electoral de Tabasco convocada para esta fecha. Que pasen todas y todos buena tarde.